Capítulo 5. Los UJT. El transistor monounión UJT, un junction transistor, es un dispositivo de conmutación de transición conductiva. Sus características lo hacen muy útil en muchos circuitos industriales, incluyendo temporizadores, osciladores, generadores de onda y más. Importante aún en el circuito de control de compuertas para triacs SSR. En ese capítulo se presentarán las características operativas de la teoría de los UJT, así como ejemplos de su uso en tales circuitos en el capítulo 6. Se dará una descripción más detallada de la utilización de los UJT como dispositivos de disparo de los triacs. Objetivos. Al terminar este capítulo, usted será capaz de interpretar la curva características de voltaje de un UJT, identificar el voltaje pico, la corriente pico y el voltaje de valle y la corriente de valle. Relacionar las variables de voltaje de pico, razón de iniciativa intrínseca y voltaje intrabase y calcular cualquiera de ellas, dadas las otras dos. 3. Explicar la operación de los osciladores de la relación UJT y los temporizadores UJT y dimensionar los resistores y capacitores de temporizadores de estos circuitos. Explicar el problema de enganche del UJT, por qué ocurre y cómo evitarlo. Explicar la operación de un circuito con UJT de disparo sincronizado a la línea para un SCR. Dimensionar adecuadamente los componentes de temporización y estabilizar. Explicar a detalle la operación de un circuito de conmutación secuencial de carga en la utilización de varios UJT. Explicar la operación de un amplificador de salida lógica de estado sólido construido con un SCR disparado por un UJT. Describir la acción de disparo de un PUT. Citar las características de un PUT que lo distinguen de un UJT estándar. 5.1 Teoría de operación de los UJT. 5.1 Disparo de un UJT. El UJT es un dispositivo de 3 terminales que se denomina emisor base 1 y base 2. El símbolo esquemático y la distribución de las terminales se presentan en la figura 5.1a. No es buena idea tratar de relacionar mentalmente los nombres de las terminales de un UJT con los nombres de las terminales de un transistor bipolar común. Desde el punto de vista operativo de un circuito, no hay parecido entre un emisor de un UJT y el emisor de un transistor bipolar. Lo mismo se aplica a la relación entre las terminales de la base de los UJT y la terminal de la base de un transistor bipolar. Con toda seguridad, estos nombres son las terminales tienen sentido desde el punto de vista interno, que se considera la acción de los portadores de carga, pero la acción interna de aportación de carga no es la importancia para nosotros. En términos sencillos, los UJT operan como sigue, refiriéndose a la figura 5-1b. 1. Cuando el voltaje del emisor y la base es menor que cierto valor llamado el voltaje pico, el UJT está apagado y no puede haber flujo de corriente de E a B1. Cuando la tensión de BE excede al valor pico una cantidad muy pequeña, el UJT se dispara o enciende. Cuando esto ocurre, el circuito E a B1 se vuelve casi un cortocircuito y la corriente puede descargarse de una terminal a otra. En la mayoría de los circuitos de UJT, la descarga de corriente E a B1 es de corta duración y el UJT pronto se revierte a la condición de apagado. Como se muestra en la figura 5.1, un voltaje del CD externo es aplicado entre B2 y B1, siendo B2 la terminal más positiva y el voltaje entre las dos terminales de base es simbolizado por B, como se indica. Para una salida de dada del UJT, el voltaje pico es cierto fijo de la tensión BCB más 0.6. Ese porcentaje fijo se llama razón de inactividad intrínseca o solamente razón de inactividad del UJT, que se simboliza en. Por tanto, el voltaje pico del UJT puede escribirse como valor pico es igual al valor a la tensión de B2B1 más 0.6 volts, donde 0.6 es el voltaje de encendido directo a través de la unión PN que existe entre el emisor y la base 1.
Ejemplo 5.1. Si el UJT de la figura tiene una razón inactiva de N igual con 0.55 y un voltaje externo aplicado de 20 volts, ¿cuál es el voltaje pico? Refiérase nuevamente al circuito de la figura 5.1. El capacitor comenzará a cargarse a través del RE en el momento que el interruptor se ha cerrado. Dado que el capacitor está conectado directamente entre E y B1, cuando el voltaje del capacitor alcance 11.6 volts, el UJT se disparará. Esto permite que la carga acumulada en las prácticas de CE se descargue con mucha rapidez a través del UJT. En la mayoría de las aplicaciones de los UJT, esta descarga de corriente de E a B1 representa la salida del circuito. La descarga de corriente puede ser usada para disparar un tiristor, o encender un transistor, o simplemente desarrollar un voltaje a través de los resistores conectados a la terminal de la base 1. 5.1.2. Curva característica corriente voltaje de un UJT. Hay ciertas resistencias internas entre los dos terminales de B1 y B2 para la mayoría de los UJT. Estas resistencias es de unos 5 a 10 kΩ y se muestra como RBB. En la figura 5-2A, en la estructura física de un UJT, la terminal del emisor hace contacto con el cuerpo principal del UJT en algún lugar entre la terminal B2 y la terminal B1. Por tanto, se crea un divisor de voltaje natural, dado que RBB está dividido en dos partes, RB2 y RB1. Esta construcción es sugerida por el circuito equivalente a la figura 5.2a. El diodo de esta figura indica que el emisor es un material tipo P entre la terminal y el emisor y el cuerpo del UJT. La totalidad del voltaje aplicado es dividido entre dos resistores internos, RB2 y RB1. La parte de voltaje aparecerá a través de RB1, que está dada por la tensión en RB1 es igual a RB1 entre RB1 más RB2 por la tensión que hay de B2 en B1, que sencillamente es la ecuación para el divisor de voltaje en serie, aplicada en el circuito de la figura 5.2a. Para un disparo de UJT, el voltaje de E a B1 debe ser lo suficientemente grande para polarizar directamente el diodo de la figura 5.2a y drenar una pequeña cantidad a la terminal del emisor. El valor BB1 requerido para lograr debe ser igual a la suma del voltaje encendido directo del diodo más la caída de voltaje a través de RB1, o BEB1 es igual al valor pico más RB1 sobre RB1 más RB2 por la tensión que hay de B2 en B1. Para poder disparar el UJT comparando esto con las ecuaciones 5.1, se ve que la razón de inactividad es la razón de RB1 con la resistencia interna total. Ejemplo 5.2. Si el UJT de la figura 5.1b tiene una RB1 de 6.2 kΩ y una RB2 de 0.2 kΩ, ¿cuál es la razón de inactividad? El mecanismo por el UJT se dispara sugiere en la figura 5.1. Cuando el voltaje del emisor de la base 1 aumenta el voltaje pico y comienza a fluir una pequeña corriente del emisor, el UJT cae a un voltaje más pequeño entre las terminales del emisor y de la base 1. Este voltaje más pequeño es llamado voltaje de valle y se simboliza por VB. En la figura 5.2a, esta caída ocurre por el incremento drástico en el número de portadores de carga disponibles en la región B1 cuando la corriente del emisor comienza a fluir en pequeñas cantidades en el cuerpo principal del dispositivo. Desde el punto de vista externo, aparece si RB1 cayera casi hasta 0 ohms en un periodo de tiempo muy corto. Es conveniente pensar que RB1 como un resistor cuyo valor varía drásticamente de su estado original, de apagado hasta casi 0 ohms. La resistencia de RB2, por otra parte, es fijada en su valor original, de apagado. Cuando RB1 cae casi hasta 0 ohms, el circuito emisor a base 1, que un capacitor externo, se descarga a través del dispositivo dado, que RB2 mantiene en este momento su alta resistencia original. No hay
una demanda de corriente difícil de manejar de la fuente de energía de DC-CD de B2 a B1. El capacitor externo rápidamente se descarga hasta un punto en el que ya no puede entregar la corriente mínima requerida para mantener el encendido del UJT. Esta corriente mínima requerida es la llamada corriente de valle y se simboliza por IB, como se muestra en la figura 5-2b. Cuando el flujo de corriente del emisor a la base 1 decae en un poco menos que la corriente del valle del UJT, se revierte en el estado apagado. Una vez que ha regresado al estado de apagado, no hay flujo de corriente de E a B1 y la tensión de E a B1 debe nuevamente aumentar hasta el voltaje pico para poder disparar el dispositivo una segunda vez.